adelante le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Bendito sea el amor del Señor. La hermana Yayita también nos bendice en esta hora. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibimos en el nombre del Señor. La hermana Nancy también. El Señor bendiga grandemente a cada una de ellas. Y llegue esta hora y comenzamos a recibir la bendición que los hermanos imparten sobre nuestras vidas. Le damos muchas gracias al Señor por ello, hermano querido. Vemos aquí en esta parte este relato, y qué lindo para nosotros como lo explica Lucas. Yo lo leo y cuando buscaba lo que quería decirme, esos misterios que tiene el Señor en su palabra para todos aquellos que oyen su palabra, como les dijo a los discípulos, podemos ver entonces, hermano querido, con cuánta misericordia el Señor obra. Y fíjese, hermano, que aún en la obediencia, estando cumpliendo la voluntad del Señor, estando con el Señor, el enemigo siempre va a tratar de atacarnos. Obedeciendo al Señor, estando con el Señor, el enemigo va a tratar de atacarnos. Así que imaginémonos si somos desobedientes y nos alejamos del Señor. ¿Cómo aprovechará el enemigo de nuestra alma en esa ocasión para atacarnos? Pero vamos al relato de la palabra que en esta noche el Señor tiene. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. El Señor nunca nos deja solo, sino que por el contrario, dice la palabra que entró en esa barca y lo hizo junto con sus discípulos. El Señor quiere que donde Él esté, nosotros también estemos juntamente a Él. Dice la palabra del Señor que entró Él con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Gloria a Dios que vive y reina para siempre. En la obediencia del Señor, hermano querido, en la obediencia, estando obedeciendo al Señor. Fíjese cómo el enemigo se vale de todo para poder hacernos entrar en desesperación, hacernos entrar en angustia, y vaya si lo ha logrado en estos últimos tiempos. Dios bendiga a la hermana Blanquita Padilla, el Señor los llene de su gracia, a ella, a su hogar, nos pone la hermana Blanquita. Dios lo bendiga, pastor y oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones e insto para que cada uno de los oyentes pueda estar recibiendo también esas bendiciones, hermanos queridos. Dice la palabra del Señor que partieron. Subieron en la barca, el Señor Jesús, sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Qué comunión, qué armonía con el Señor, hermano. Nadie le cuestionó ni le preguntó. Dios bendiga a la hermana Sonia.
Nadie le cuestionó ni le preguntó al Señor por qué tenemos que ir a ese lado, qué es lo que tenemos que hacer, sino que en sumisa obediencia al Señor acompañan al Señor. La gracia infinita, dice la hermana Sonia, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con la hermana Ada escuchando. Dios bendiga a la hermana Sonia, a la hermana Ada, y recibamos esas bendiciones que imparten los hermanos. En esta hora podamos recibirla para honra, para gloria del Señor. Vemos aquí, hermano querido, que cuando ellos parten, dice la palabra del Señor, que mientras navegaban, el Señor se durmió. Y aquí nosotros podemos ver, hermano querido, que aún estando el Señor dormido, siempre vamos a estar en victoria. Siempre vamos a estar en victoria. El Señor era como cada uno de nosotros, tenía sus fatigas, tenía su hambre, tenía el Señor su sed. Vemos aquí cómo dice que Él se durmió. Dice la palabra del Señor, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se abnegaban y peligraban. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Hermano querido, no era que el tiempo estaba malo. La hermana Nelly nos pone bendiciones, pastor, para ti y todos los oyentes, amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparten los hermanos, en este caso la hermana Nelly. Hermano querido, si hubiese sido peligroso, los marineros, los navegantes de la nave no hubiesen partido. Pero como no había ningún vestigio de peligro ni de tempestad, ellos partieron. Inmediatamente el Señor se duerme, se desencadena esta tempestad. Sabemos obra de quién. Sabemos obra de quién, hermano. Lo maravilloso es que nosotros podemos ver, y por las palabras del Señor Jesús, a eso es lo que yo quiero que nosotros podamos comprender, hermano, el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando se desencadenó esa tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban, vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Hermano querido, estando al cuidado del Señor, por más que haya tormenta, por más que haya tempestad, por más que el enemigo quiera usar las causas naturales para poder hacernos perecer a cada uno de nosotros, si el Señor mora dentro de cada uno de nosotros, como Él lo prometió, no los dejaré solo, les enviaré un consolador. Ese consolador está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús, tomando parte en ello, dijo: yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. No está durmiendo, está para reprender el viento, está para reprender las olas, está para reprender esa tempestad que el enemigo quiere usar en nuestra contra. Vemos entonces que el enemigo se va a valer de todo lo que tenga a su lado para hacernos perecer. Pero poderoso es el Señor para defendernos. Poderoso es el Señor para guardarnos. Poderoso es el Señor para protegernos, hermano querido. Acá vemos que el Señor les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Hermano, ¿dónde está nuestra fe? ¿Por qué les dice el Señor esto? Nosotros queremos que el Señor
nos revele los misterios que Él dijo que era para revelarnos esos misterios. El temor no debe apagar nuestra fe. El temor no debe apagar nuestra fe. Dios bendiga al pastor Gerardito. Hermano querido, tuvieron temor y el temor les apagó la fe a cada uno de ellos. Por eso el Señor le dice, ¿dónde está vuestra fe? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el pastor Gerardito nos bendice también y nos dice, el Señor te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Dios bendiga a la hermosa familia del pastor Gerardito, le llene de su divina gracia. Hermano querido, el temor muchas veces hace que nuestra fe decaiga. Pero mire lo lindo, lo importante, el misterio que el Señor nos revela. Aún con temor, aún cuando nuestra fe haya menguado, el Señor reprende a lo que nos asusta, a lo que nos atemoriza. El Señor hace bonanza. ¿Cómo podemos agradecerle al Señor eso, hermano querido? Sabiendo que tenemos temor, sabiendo que estamos atemorizados, sabiendo que se ha perdido un poco nuestra fe, el Señor hace bonanza. Eso es lo maravilloso, eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos conoce, hermano, nos conoce, pero no nos deja solo ni nos rechaza, sino que por el contrario, manda que se haga bonanza para honrar, para glorificar el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Qué ocasión maravillosa para poder saber que aún en este caso, cuando el Señor duerme, el Señor está para protegernos. Aunque ruja la tormenta, la tempestad, el Señor está para reprender esos vientos, hacer calmar esas olas. A ese mar embravecido, el Señor está para calmarnos, para quitar nuestro temor, para hacernos comprender que estando con Él, nada nos puede suceder. Nada nos puede suceder estando con el Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos comprender y debemos tomar de lo que el Señor quiere revelarnos. A vosotros es dado a conocer los misterios. ¿Cuál misterio? Aunque tengamos temor, aunque nuestra fe flaquee, el Señor está allí para defendernos. Ese es un misterio. Y para hacer darnos cuenta que nosotros podamos comprender qué es lo que ha sucedido, el Señor nos llama a la reflexión, como llamó a sus discípulos, y les dijo el Señor a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Hermano, eso es lo que nosotros debemos comprender. El Señor exige y nos deja ver a través de esta narrativa que Él espera que en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, aun cuando estemos en peligro, el Señor quiere ver nuestra fe por sobre todas las cosas. Si hay temor, que haya mucha más fe, que haya mucha más fe. Si por allí estamos desorientados, que no sabemos qué dirección tomar, que haya mucha más fe. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Hermano querido, como les decía, los tripulantes de la barca sabían que podían embarcarse tranquilamente porque el día estaba sereno, el mar estaba sereno, pero bastó que el Señor se durmiese para que se levantase esta tempestad. Pero hermano querido, aunque haya tempestad, mantenga su fe en el Señor. El Señor
haciéndoles ver a los discípulos que con la fe podían echar fuera todo el temor que se apoderaba de ellos y que creían ellos que iban a perecer. ¿Cree que el Señor ha sido irresponsable al llevarlos en una travesía donde podían perder la vida sus discípulos? Hermano querido, de la misma manera en esta travesía que nos toca atravesar en nuestra vida, el Señor nos quiere hacer ver que aún en los momentos difíciles, el Señor espera ver nuestra fe en acción. Aunque nos admiremos como se admiraron los demás, dice la palabra del Señor, que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Y no es que ellos desconocían, hermano querido, conocían lo que decía el libro de Génesis, que el Señor le dio mandamiento a las aguas y las aguas obedecieron. Conocían el libro de Éxodo, donde Dios mandamiento le dio al mar y el mar obedeció. Mandamiento le dio al río Jordán y el río Jordán obedeció. Pero ahora estaba cerca de ellos. Antes había sucedido ese milagro y el Señor no estaba cerca de ellos. Dios bendiga a la hermana Lisa también, el Señor le llene de su gracia y a Jorgito. Pero ahora, hermano querido, ellos pueden ver que aquel que tenía autoridad y potestad sobre el viento, las aguas, y le obedecían, les recordaba lo que decía el libro de Génesis, el libro de Éxodo, allí en el Antiguo Testamento. La hermana Lisa nos pone bendiciones, pastor, a cada oyente y hermano. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Hermano querido, el Señor no nos ha embarcado en esta travesía y nos ha dicho que no iban a suceder cosas. Pero Él nos embarcó a todos con fe en Él. Y esa fe el Señor espera que nosotros la pongamos a actuar, aun cuando el viento, aun cuando la marea se levante y quiera hacernos perecer. Eso es lo maravilloso, hermano. El Señor no los retó, sino que les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Teniendo la fe, hermano querido, no hacía falta ni que despertasen al Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere revelar, esos misterios que Él tiene para revelarnos, hermano. Cada uno de nosotros debemos recibir lo que el Señor tiene para darnos. Donde el Señor nos ha mandado, quiere que empleemos la fe que en Él tenemos para honrarle, para glorificarle, para bendecirle, hermano querido. El Señor quiere que pongamos por obra la fe que Él nos ha dado a cada uno. Por eso es que debemos ejercitarla. No importan las luchas, no importan las pruebas. El Señor quiere darnos victoria, hermano. Eso es lo que el Señor tiene para nuestra vida. Victoria, victoria, aunque nos admiremos. Hermano querido, y nos hemos pasado un poquito, le damos gracias al Señor por ello. Ahora vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, donde usted me ha bendecido y ha bendecido a los hermanos y oyentes. Yo le he bendecido y he bendecido a los hermanos y oyentes. Ahora el Señor nos bendecirá desde lo alto a todos si hacemos lo que Él nos manda y dispuestos estamos a obedecer al Señor y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén.
hermano querido, le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia. Recuerde, mañana tenemos la vigilia, así que le invitamos que pueda acercarse a participar, que la bendición del Señor repose sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, y Dios mediante nos estaremos viendo mañana a partir de las 20 horas. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Entre los hombres, sin embargo te acordaste tú de mí. Tu sangre ha borrado mi maldad.